Muy buenas noches, soy Juan José Garrido Queclin, esto es Rumbo Económico. Esta noche estaremos con Miguel Palomino, director del Instituto Peruano de Economía, para hablar sobre un tema muy interesante. ¿Por qué crecimos en el 2012 y qué esperamos para el 2013 desde el punto de vista sectorial y de la contribución al gasto? Miguel, muy buenas noches, ¿cómo has estado? Buenas noches, bastante bien. Bien, qué bueno. Cuéntanos un poco, el IPE, bueno, siempre el IPE está haciendo estudios muy interesantes, dicho sea de paso, y están ustedes midiendo permanentemente productividad, contribuciones al crecimiento y todo. Recientemente ustedes están haciendo un análisis sobre los resultados del 2012. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, nosotros vemos continuamente, estudiamos aquellos factores que tienen que ver con el desarrollo y el progreso del país, y ciertamente el crecimiento económico y los factores que explican el crecimiento es uno de los temas más importantes, ¿no? Entonces hemos estado viendo un poco qué ocurrió el 2012, por qué crecimos y qué se puede esperar para el año 2013. Y claro, inicialmente el primer factor que tiene que tomarse en cuenta cuando uno mira por qué crece un país como el Perú, que ha sido uno de los países que más crece en el mundo, el segundo mayor crecimiento en Latinoamérica, después de Panamá, si no me equivoco, el primer tema es que haya condiciones de estabilidad y confianza tanto en el consumidor como en el inversionista de que estas condiciones se van a mantener. Entonces es tu primer requisito. Y Perú claramente tiene esas condiciones de estabilidad macroeconómica, fiscal, monetaria, ¿no? Es de los países más sólidos y más estables del mundo en ese sentido, de los que tienen menor inflación, de los que tienen menor deuda, de los que tienen mejores resultados fiscales. En ese sentido la cosa va bien. Una vez que tiene uno esa condición básica, ya tiene que tener oportunidades para crecer, oportunidades para invertir, y cuando se invierte se crece, se crean más empleos, se crean nuevas empresas, se desarrollan mejor los recursos humanos, naturales que tenemos. Lo que llamamos ambiente de negocios, básicamente. En efecto, ¿no? Y además un país tiene que tener potencialidades y el Perú claramente las tiene. Cuando se dice que el Perú es un país con muchos recursos, por ese lado estamos hablando. Lo sé, ¿no? Entonces, en el año 2012, lo que podemos ver es ver el crecimiento entendido en dos formas, el crecimiento del Producto Bruto Interno. Lo podemos ver por el lado de los sectores que producen los bienes, los economistas decimos por el lado de la oferta, o sea, ¿qué sectores han crecido? Construcción, comercio, agricultura, manufactura, ¿no? O lo podemos ver por el lado de qué tipo de gasto ha generado el crecimiento. Ha sido la inversión privada, el consumo privado, la inversión pública, que lo se llama por el lado de la mata. Ambas cosas van en esa misma dirección. Entonces podemos empezar mirando qué ocurrió en el 2012 y qué esperamos para el 2013 con el nivel sectorial. Correcto. Antes de entrar a los cuadros que vamos a presentar ahora más adelante, quisiera hacerte una consulta. Tú partiste diciendo que para invertir se requería de estabilidad. Y si uno mira la mayoría de índices y ve un poco la realidad a su alrededor, efectivamente el Perú tiene en lo que es la parte económica mucha estabilidad, monetaria, fiscal, deuda, etcétera. Pero a nivel de instituciones, como por ejemplo el respeto a las leyes, o el que si tú tienes una diferencia o disputa con un socio, puedan ir a una administración de justicia proba, eficiente, honesta, predecible. Cuando uno comienza a bucear en las instituciones, que no son solamente organizaciones, sino algunas reglas de comportamiento que facilitan el intercambio, nos encontramos a la cola de muchos de ellos. ¿Cómo ha logrado el Perú para hacer que las estabilidades económicas sean tan importantes que todas estas inestabilidades institucionales hayan pasado un poco de lado? Bueno, yo creo que hay dos temas, ¿no? Dos cosas que explican eso. En primer lugar es que si tuviéramos la estabilidad y la fortaleza institucional que no tenemos en general, estaríamos creciendo mucho más fuerte. Algunos miden 3%. Esta gran cifra de crecimiento que tenemos sería aún mayor, más alta, claro, si tuviéramos la fortaleza y estabilidad institucional que no tenemos todavía. Esa es la primera parte de la explicación. Entonces, sí nos está costando y fuerte. Y correcto. ¿No? Segundo lugar, es que tenemos cierta institucionalidad que es la que nos permite esta estabilidad. Por ejemplo,
hemos aprendido como peruanos la necesidad de la estabilidad monetaria. Y entonces probablemente la institución pública más fuerte y sólida en el Perú es el Banco Central, que es el que nos asegura de que no haya inflación, porque ya nos costó tanto que sí logramos en la Constitución, en nuestras leyes, en la forma en que opera el Perú, hemos logrado tener un Banco Central fuerte, estable, una institución sólida, ¿no? Entonces, algunas instituciones básicas, la disciplina fiscal, también es al final de cuentas es una institución, es una regla con que la gente aprende y sabe que hay que tener disciplina fiscal. Y eso es muy importante, también es una institución. Entonces, algunas instituciones hemos logrado, digamos, formar razonablemente bien, y esas son las que explican esta fortaleza. Y la debilidad de todas las demás es la que no nos lleva a crecer aún más fuerte de lo que hacemos. Una consulta, tú que has estudiado el lado institucional tanto, ¿el Perú tiene una economía informal que es más o menos 55%? Depende mucho cómo la definas. Yo calculo que en términos de su contribución al Producto Bruto no debe pasar de 20%, ¿no? 20%. Y tiene una PEA informal, eso sí está bastante medido, la PEA que sí es muy alta, ¿no? Así, efectivamente. En términos de la gente que trabaja en el sector informal, es muy alto el porcentaje, pero su productividad es baja, entonces su contribución al producto normalmente no es tan alta. Correcto. Entonces, estas personas que generan una producción X, pues se manejan en un ambiente bastante anarco, no sé si es la palabra, anarquista, en el sentido de que no necesariamente hay Estado, en el sentido de reglas, no hay Ministerio de Trabajo, no hay Ministerio de esto. Debilidad institucional. Exactamente. Justamente. Puede ser que ellos sí tengan instituciones informales, pero que se sigan. Pero, o sea, ¿alguien ha analizado las instituciones sobre las cuales trabaja todo este sector informal? Todas las sociedades humanas, los grupos humanos y los grupos que interactúan tienen algún nivel de institución. Siempre existen instituciones de algún tipo. Estoy seguro que dentro de las pandillas, por ejemplo, hay algunas instituciones de cómo se comportan al interior las pandillas. Bueno, aunque sean organizaciones totalmente ilegales, fuera de la ley, etc. Me has hecho recordar un estudio muy interesante que dice que la democracia nació en los barcos piratas. La forma como pasaban entre ellos el poder, cómo determinaban quién dirigía el barco. No es que el pirata era el dueño del barco. Yo creo que es un ejemplo, más que ahí se originó, es un ejemplo de donde ejercían alguna forma de democracia. Correcto. Entonces, instituciones siempre existen. El tema es qué tan eficientes son las instituciones en crear condiciones para mayor creación de riqueza y por lo tanto mayor crecimiento. Entonces, tenemos instituciones, los que usualmente son débiles y no son las mejores y no crean las mejores condiciones para que aprovechemos nuestras oportunidades y crezcamos más. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con Miguel y con el estudio que ha hecho el IPE sobre la contribución al crecimiento desde el punto de vista de la oferta y la demanda. Regresamos. Bien, estamos con Miguel Palomino y vamos a conversar sobre la contribución por los sectores y por el lado de la demanda del crecimiento del 2012. Bueno, creo que ustedes han traído un cuadro, vamos a ver si lo podemos el primer cuadro visualizar. Ahí está. Tenemos en pantalla, bueno, explícanos mejor. Claro, en este primer cuadro tenemos a la izquierda el año 2012 y a la derecha el año 2013. El 2012 las cifras son casi definitivas, va a haber posiblemente pequeños ajustes porque no tenemos cifras todavía de diciembre, hay un poquito de fin de año que falta, pero va a ser muy cercano a esto. Y el 2013 es la proyección que tiene el Banco Central, ¿no? De cómo van a crecer los sectores en el 2013. Y lo que vemos acá son las cifras. El 50% del crecimiento que se ha dado en el año 2012 se explica por lo que se llama otros servicios. ¿Qué son el sector otros servicios? Transportes, comunicaciones, servicios personales, seguridad, todo lo que sea servicios que no sean comercio, electricidad y agua que se consideran separadamente, ¿no? Correcto. Pero eso ha crecido muy fuertemente en el Perú. ¿Cuánto es servicios sumados? La mitad del crecimiento que se dio en el año 2012 se explica por el sector, ha venido por crecimiento en el sector servicios. Claro, que es el 50% que está en rojo. Así es. Entonces, pero por ejemplo, lo que hacemos es comercio, construcción, también es percibido como servicios, ¿verdad? Claro, pero otros servicios estoy poniendo. Entonces, lo que tenemos es, esas barritas tienen diferentes colores que asigna cada sector, y la suma es 100. Es decir, del 100% de crecimiento, Perú ha crecido más o menos 6.4% el año 2012. Falta las cifras finales, el decimal final.
¿Y cómo se explica ese 6.4%? Se explica así en estos sectores. La mitad, casi exactamente, se explica por otros servicios, de hecho, transporte, comunicaciones, seguridad, servicios personales, peluqueros, taxistas, suma lo que quieras, ¿no? Educación, por supuesto, que es una parte importante. En el verde es construcción, que es el otro sector que ha contribuido muy fuertemente. Más de la tercera parte del crecimiento viene de construcción. Construcción, algunos economistas lo consideran servicios. ¿Ustedes lo consideran así? O... Bueno, de nuevo, estas son las definiciones dentro del Producto Bruto, según lo define el INE y el Banco Central. Y construcción se separa y por eso lo demás son porque otros servicios. Electricidad también y agua, por ejemplo, electricidad y agua también es un servicio, y comercio también es un servicio. Por eso el rojo es otros servicios que son los que te mencioné. O sea, en servicios son casi 90% de la economía. Del crecimiento en este caso. Sí, ¿no? Correcto. Ya. Ahora, entonces, construcción ha crecido muy fuertemente y luego ya comienzan a tener porcentajes algo menores, manufactura, agro y pesca, comercio y minería y hidrocarburos. Minería y hidrocarburos solo tienen 1.2% del crecimiento, o sea, el 1% de lo que ha crecido el Perú se explica por crecimiento de minería y hidrocarburos. Es poco, digamos, ¿no? El crecimiento ha venido por otros sectores. Y lamentable, porque minería podría estar creciendo mucho más y bueno, la buena noticia es que el año 2012 la minería finalmente creció, un poquito, 2% nomás, pero creció la minería. Normalmente hace 4 años que la minería venía cayendo, ¿no? Entonces es el primer año en 5 años en que hay un muy pequeño crecimiento. El 2013, si miramos más bien, lo que vamos a ver es que la característica básica no va a cambiar tanto. La diferencia más grande es que manufactura, que creció relativamente poco, solo contribuyó 3 puntos al crecimiento en el 2012, va a contribuir cerca de 12% del crecimiento en el 2013. Eso es muy importante porque ¿no? la manufactura pues es valor agregado, ¿no? Ahora, la manufactura creció, simplemente que su contribución al crecimiento va a ser bastante mayor en el 2013. Claro, porque como porcentaje PBI sigue siendo lo como mismo 15%. Desde hace muchos años. 14, no cambia mayormente, 15%. Es muy parecido al crecimiento. Lo que pasa es que el PBI no es lo mismo el PBI de los años 90 de 30.000 millones al de 180.000 que tenemos el día de hoy. Acercándonos a 200.000 además, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, la diferencia más grande es eso, que manufactura toma una participación más importante, digamos, ¿no? Buena parte de ello viene de construcción, que sigue creciendo fuerte, pero, digamos, manufactura. Esa supuesta reprimarización de la economía siempre se cae cuando uno ve la evidencia, ¿no? Claro, no es verdad que se está dando, ¿no? Y incluso, el otro tema, minería y hidrocarburos contribuyen más, llegan a contribuir 4% al crecimiento, pero incluso en el 2013, donde va a haber algunos nuevos proyectos mineros que entren y eso comienza a ayudar un poco, correcto, aún así, la contribución de la minería al crecimiento no va a ser muy grande porque todavía no es grande el aumento de la producción, ¿no? Se esperaría eventualmente más. Entonces, esto es viéndolo por el lado de los sectores de la oferta. La otra forma de verlo es por el lado de la demanda, por el tipo de gasto. Correcto, ¿qué tipo de gasto? La contribución al PBI según el tipo de gasto. Creo que también tenemos una... Sí, debería haber otro cuadro. Debería haber otro cuadro, ¿no? Bueno, si no... ahí está. Ahí, ¿no? Ahí está. Por el tipo de gasto. Entonces, acá de nuevo, la columna izquierda es el 2012, la derecha es el 2013. Y tenemos también por colores los diferentes tipos de gasto. Lo que se puede ver acá es que la suma total es 100, pero si te das cuenta hay un número negativo abajo. Correcto. ¿Por qué? Porque tenemos todos los gastos y luego, para obtener el Producto Bruto, nosotros importamos también. Entonces, lo que yo importo no es producido localmente, pero sí es un gasto local. Entonces, yo produjo todo lo local, importo y eso tengo que restarlo. Y las exportaciones también salen distintas. Entonces, acá podemos ver cómo es, ¿no? En el año 2012, el grueso del crecimiento ha sido explicado, primero el sector privado explica la gran mayoría del crecimiento. Y lo que más ha crecido, lo que más ha contribuido es el consumo privado, seguido cercanamente por la inversión privada. El crecimiento de la inversión privada ha sido cercano a 15% el año pasado, explica un porcentaje fuerte de nuestro crecimiento. Mucho menor impacto ha tenido el sector público, aunque también ha crecido fuertemente. Incluso la inversión pública, que es mucho más que el gasto público, que el consumo público, contribuye mucho más porque había un muy fuerte crecimiento de la inversión pública. Y eso es, me imagino yo, muy importante porque eso debe estar libre de los gastos administrativos, lo que es inversión en infraestructura. Bueno, pero hay gastos administrativos en la construcción, en la inversión también, misma, digamos, correcto. ¿no? Ahora, y finalmente, solo el 11% del crecimiento se explica por las exportaciones.
O sea, las exportaciones han tenido una participación relativamente débil. ¿Por qué? Porque el contexto mundial no ha sido muy favorable. Por eso también la manufactura no se ha portado tan bien. Ha tenido dificultades para exportar. Nuestros textiles han enfrentado un mundo un poco complicado y aunque ha crecido, se ha crecido poco. Entonces, las exportaciones solo explican el 11% del crecimiento por este contexto mundial difícil. Para el año 2013 vamos a ver que sigue dominando largamente el sector privado, incluso la participación del sector público en el crecimiento va a bajar un poco, pero crece fuertemente sobre todo la participación de las exportaciones. No es casi duplica su peso. ¿Eso es por mejoras del sector externo o por mejoras en competitividad local? Yo creo que va a ser principalmente por mejoras en el sector externo, pero en algún grado la competitividad es un proceso gradual año a año, digamos. No es que un año somos competitivos y otro no. Claro, y toda la inversión que ha tenido el sector industrial en los últimos años, que ha sido muy fuerte, me imagino que eso debe comenzar ya a notarse en la productividad. Correcto. Y competitividad y también local. En este caso en exportaciones también estamos mejorando en exportaciones mineras. Recordamos que van a comenzar a crecer un poco más. Entonces, un mejor contexto global va a llevar a que crezca más el sector externo. Pero lo interesante de esto es que si miras en estos 2 años, el consumo privado es el componente más grande, pero el consumo privado, ¿de qué depende? ¿De dónde sale el consumo privado? Depende principalmente del ingreso que tenga la mayor parte de los trabajadores privados. Y el ingreso depende de qué fundamentalmente, del empleo, Trabajo, claro. ¿no? De cuánto empleo se cree o cuánto aumenten las remuneraciones. Y eso depende de qué, para que cree el empleo de inversión. ¿No? Claro, la estabilidad se necesita para la inversión, pero la creación de empleo va atada directamente a la inversión. Y es justamente el fuerte crecimiento en la inversión, que vemos cuánto contribuyó al crecimiento, que ha permitido que aumenten los ingresos de la población y con eso ha permitido que aumente su gasto, ¿no? Que es lo que se ve acá. Entonces, la inversión genera empleo, el empleo genera ingresos y eso es lo que permite gastar. Mientras se mantengan condiciones favorables para mucha inversión privada, se va a mantener este crecimiento y el círculo virtuoso de crecimiento que estamos viendo en los últimos años y que esperamos se mantenga. Y además habría que añadir que, según estudios locales, el 75% de la reducción de pobreza está amarrada al crecimiento económico. Entonces, el crecimiento no solo es bueno para claro, todos, en realidad sino los que estudios fluctúan entre 75 y 90%. Claro, impactan directamente en la vida de las personas que más lo necesitan, ¿no? Así es. Razón por la cual hay que apoyar este proceso lo más posible. Sí, la inversión genera empleo. Para hacer una idea, en la década pasada se generaron 3.2 millones de empleos nuevos en el Perú. Es una cifra nunca antes en la historia del Perú se ha generado empleo de esa cantidad, ¿no? La calidad del empleo es mucho mejor hoy de lo que nunca lo ha sido en el Perú. Yo sé que nuestro empleo todavía tiene mucho por mejorar, no hay que ser triunfalistas, pero hay que entender que estamos en la ruta correcta, que los avances han sido muy grandes y que todo indica que se sigue en esa dirección. Y que probablemente podría ser mejor si desregulamos un poco el mercado laboral, ¿no? Bueno, hay algunas medidas que se toman con el ánimo de proteger el empleo que en realidad más bien tienden a perjudicarlo, ¿no? Correcto. Eso se ha visto con mucha frecuencia en muchos países. Ojalá podamos hablar sobre eso algún día, porque es un tema que la gente no logra captar el cómo. Es un poco contraintuitivo, ¿no? Sí, en efecto, es un tema que es muy importante y que constituye, creo que una de las potenciales amenazas a que se genere nuevo empleo en el Perú en el futuro, es que se generen restricciones que en realidad desincentiven la creación de empleo, ¿no? Muy bien, Miguel, te agradezco muchísimo y bueno, tendremos a Lipe ahora en adelante pues como un invitado regular. Te agradezco. Con mucho gusto. Muchas gracias.